Buenas, buenas a los que se van conectando. Bueno, eh, ahí me voy a quedar con los anteojos. Buen día. Ahí me voy a quedar con los anteojos hasta que se conecte Thais y después me voy a sacar esto porque me hace un reflejo tremendo. Ahora en cuanto se conecte ella, arrancamos con el vivo. La idea de hoy es hablar un poquito sobre las emociones y el cáncer de mama. Así que vamos a esperar un ratito y bueno, y comenzamos. ¿Sí? Espero que estén teniendo un hermoso domingo a la mañana. Acá por lo menos en Buenos Aires, en Pilar, está divino. No sé cómo estará por allá, por Neuquén. Ya nos contará Thais. Buenas, ¿cómo les va? Hola Lu, ¿cómo estás? Ahí está. Thais, ¿me tenés que pedir vos solicitud? Ahí vamos. Ahí está. Ahí la voy uniendo. Thais, ¿ya estás ahí? Fíjate si te podés unir, escribime cualquier cosa, tenés que aceptarlo. Bueno, hola a todas, de nuevo acá. Hoy vamos a hacer un vivo con Thais. La idea de la charla esta es un poco hablar de las emociones que atraviesa una mujer que está transitando una enfermedad como el cáncer de mama, pero también vamos a hablar un poquito de qué tipo de emoción, qué tipo de contexto se da previo a que aparezca una enfermedad y por qué ese contexto o esas emociones pueden dar lugar al desarrollo de este tipo de enfermedad. Thais, escribime a ver si podés o no. No puede unirse, me dice. Thais no puede unirse. Bueno, pedime de nuevo a ver solicitud, a ver si podés. A ver. Yo te invito, Thais, a ver qué pasa. Avísame, escribime, dame señales, algo. ¿Estás por ahí? Si no, arranco yo hablando y cuando podés, te unís. A ver. Bueno, les voy a empezar contando un poco qué es lo que me llevó a mí a prestarle un poquito de atención a la emoción, a algo que venía más allá y detrás de lo que es la persona que se sienta en el consultorio con un diagnóstico de cáncer de mama. Yo soy mastóloga hace 20 años, no, 20 años no, tanto no, bueno, pero más o menos, unos 15, 20 años, y, a ver, espera que me estás escribiendo, estoy acá, dice, Thais, estoy acá, bueno, hola. ¿Y por qué no te podés unir? Te invito yo de nuevo. A ver. ¿Ahí estás? Avísame, Thais. Así arrancamos. Tenés que aceptar mi invitación y ahí vas a aparecer. Bueno, mientras les sigo contando yo. Eh, a mí me pasaba en el consultorio que cuando me llegaba una mujer y le tenía que dar un diagnóstico como este, que era un momento especial, importante, que iba a cambiar, yo sabía que iba a cambiar la vida de esa señora, de esa mujer que tenía enfrente, y a mí también me movilizaba cosas. Siempre en ese momento, dentro de la charla, se me ocurría pensar qué le había pasado en los últimos años a esta mujer y qué situaciones de su vida había atravesado antes de llegar a este punto de este diagnóstico. Yo no sabía absolutamente nada de emociones, no me... A ver, espera.
nadie me había informado, nadie me había dado una, digamos, una formación acerca de las emociones y el cáncer de mama, pero intuitivamente a mí me salía a preguntarles qué había pasado y qué habían vivido en los últimos años antes de este diagnóstico. Y ahí me fui encontrando en este diálogo con la mujer que tenía enfrente y con las mujeres que iban pasando por mi consultorio, me fui encontrando que todas tenían un hilo en común. A todas algo les había pasado en los últimos años, todas habían cambiado de trabajo. Dice que pone a aceptar. ¿Alguna me ayuda? Dice que pone a aceptar, Thais, y que no entra. ¿Alguien sabe? ¿Me puede escribir? ¿Sabe cómo hacer con esto? Tenés la invitación, Thais. Está ahí. Está. Si no, pedime vos de unirte de nuevo. Y yo te acepto. Bueno. A ver. Chicas, me dice que Thais no puede unirse, así que no sé qué vamos a hacer, si entro, salgo, entro, o alguien que me diga, estoy viendo configuración de la cámara, tengo celu nuevo. Bueno, la vamos a ir esperando mientras les voy contando yo esto. Entonces, ¿qué me pasaba? Cuando yo hablaba con estas mujeres, lo que sentía y lo que escuchaba era que 2 años previos a su diagnóstico, más o menos 2 años previos a su diagnóstico, o habían perdido el trabajo, o se habían separado, o tenían algún conflicto con algún hijo, pero siempre había un hilo conductor de un desenlace, o sea, un punto donde generaba un desenlace que a ellas algo le había cambiado en la vida, algo emocionalmente fuerte les había pasado, y eso, unos 2, 3 años después, había desarrollado este tipo de enfermedad. Entonces, un poco es abordar qué tipo de emoción genera esta enfermedad, pero además entender que nuestro cuerpo biológico, o sea, nuestros órganos, nuestras células, están conectadas con la mente, y la mente gestiona, o sea, las emociones. No es que la mente gestione las emociones, sino que las emociones impactan sobre un área del cerebro determinada, y ese área del cerebro controla parte de nuestra biología. Entonces, hay ciertos conflictos, hay ciertas emociones que van a impactar en ciertas áreas, y eso va a generar una vulnerabilidad en algún tejido. ¿Sí? En este caso, bueno, el tejido de la glándula mamaria. Obviamente que esto no es solamente una emoción, esto es una emoción, a ver, espérenme un cachito. Esto es una emoción que impacta en esa mama. Vamos a tratar de volver a... Bueno, no sé qué pasa con Thais. Esto es una emoción que impacta en el tejido mamario de una manera constante, ¿sí? Que esa emoción no se puede resolver, no se puede gestionar, y en esa emoción que no se gestiona, si hay un terreno biológico, o sea, una célula que está inflamada, oxidada, que no tiene la capacidad de repararse de manera correcta, ese estímulo constante que no se gestiona sobre un terreno biológico que tampoco se repara, va a generar con el tiempo que ese tejido mamario no pueda resolver, no pueda reparar, y va a llevarnos hacia el camino de una enfermedad que puede llegar a ser hasta un cáncer de mama. No solamente van a ser los cánceres de mama, ¿sí? Acá hay un montón de situaciones que pasamos las mujeres en esos controles mamarios que tenemos todo el tiempo, y que por eso son las microcalcificaciones, o son esas lesiones proliferativas que te dicen una hiperplasia de la mama, esas situaciones que son un sobrecrecimiento de un tejido mamario, viene a reparar un conflicto y una emoción que tiene que ver probablemente con una, preocupación por el nido, por ejemplo. Esa preocupación por el nido, ¿qué hace? Nuestro tejido reacciona generando más tejido mamario, generando más células mamarias, más células de los conductos, para poder llevar más nutrición a ese nido. Ese nido pueden ser los hijos, pueden ser los padres, pueden ser una pareja, puede ser un trabajo, pero el cuerpo no determina qué es. O sea, nosotros estamos preocupados por nutrir algo. En esa preocupación, el tejido mamario empieza a crecer, empieza a desarrollarse, y es lo que vemos siempre en los controles de las microcalcificaciones, las lesiones proliferativas de la mama.
O sea que no solamente esto está detrás del cáncer de mama, ¿sí? El cáncer de mama además se suma un terreno de una célula que no puede reparar, una célula que está oxidada, una célula que no tiene la capacidad digamos, de eliminar todas esas toxinas y eliminar todo eso nocivo que le está sucediendo. Entonces, en esa combinación es donde se genera esta enfermedad. Bueno, vamos a ver si podemos unirla porque realmente creo que ella tiene un montón de cosas eh, y que nos puede aportar y que me gustaría que ustedes las puedan escuchar. A ver, ahí te volví a aceptar. Fíjate si podés, te volví a invitar, fíjate, ahí va, ahí lo logramos. Bien, bien, bien. Bueno, te hice Cambié. toda la introducción mientras tanto. Bueno, No sé. mientras tanto iba escuchando porque salía a configuración, como es el teléfono nuevo, salía y Bien, permitir, digo, bueno, espero algo va entrar a en algún suceder, momento. algo va a No, suceder. Bien, no me ganó bueno, la tecnología, bien. no, Bueno, olvídate, olvídate. primero saludar a tu comunidad, a los que están Hola. acá, a quienes nos conocen un poquito a cada una. Gracias por tomarse este tiempo un domingo y a los que lo vean después, bueno, espero que sea rico, que sea Sí, un lindo vivo para ver. Ahora sí, sí. gracias Flavia por la invitación. Un placer enorme. Hacía tiempo que tenía ganas de hacer un vivo con vos. Lo venía pensando, y el otro día que nos vimos, porque yo vivo en Pilar, Thais vive en Neuquén, nos conocemos a través de mi hermana, y el otro día que nos vimos dije, yo le voy a decir, este tiene que ser el momento para hacer el vivo. Pero bueno, nos cruzamos muy rápido ese día, así que acá estamos las Gracias. dos. Contanos un poquito qué es lo que haces vos, que me interesa un montón que te conozcan. Dale. Eh, Dale, todo tuyo. Bueno, bien, ok. Bueno, yo lo que hago es bioexistencia consciente, soy consultora en eso. Como bien decís, vivo en Neuquén Capital. No me dediqué siempre a esto, vengo de otra historia, de otro tipo de profesiones, abogacía, escribanía, mediación familiar y coaching, pero fue la bio lo que yo sentí que pudo complementar más allá que el lenguaje del cuerpo, de la palabra y la emoción, también un propósito espiritual. Por eso hago esta introducción porque la bioexistencia tiene esa mirada, tiene una Sí. mirada muy profunda del ser y de la historia de la que venimos y se llama, lo explico porque por ahí es un nombre raro, bioexistencia consciente, se llama así porque es una invitación a mirar la existencia biológica desde la conciencia. Es un camino entonces de conciencia, pero que tiene base biológica y comparte entonces una base Ujú. común biológica a las demás corrientes bio. Cuando alguien dice bioneuroemoción, biodecodificación, decodificación biológica, hay bases en común que compartimos que son Sí. las que puso Hammer, ¿no? Las que descubrió él, que realmente fue un antes y un después, porque tiene que ver con todo esto que vos decís de las emociones. Y bueno, la bio tiene eso, ¿no? Soy consultora y lo que hacemos es venir cuando viene la persona con un síntoma, ¿sí? Que puede ser en el cuerpo, como en este caso que vamos a hablar del cáncer de mamas, pero también Ujú. pueden ser síntomas fuera del cuerpo, ¿sí? Algo que me Sí. está pasando en la vida, en la realidad. Puede Sí. ser una cuestión de mi profesión, que fue un poco también mi historia, ¿no? De todos esos cambios de identidad, que seguramente también te ha pasado a vos, porque Obvio. Sí. ginecóloga, mastóloga y ahora sos médica integrativa, o sea que también fuiste un poco transformando tu mirada. Ujú. También puede ser un tema económico o un tema vincular. La bio, como vuelvo a decir, es la conciencia, ¿no? Nos lleva al autoconocimiento. Todo lo que me sucede en la vida, que no me guste, que me duela, que quede por resolverse, se puede atender desde esta mirada. Impecable. Divino. Bueno, y Bien. a ver, cuando hablamos obviamente, de cáncer de mama, hay un montón de situaciones que se dan y yo en el seguimiento de todos estos años de seguir estas mujeres, yo contaba recién que, bueno, hay un montón de cosas que a mí me empezaron a llamar la atención. No sabía por qué preguntaba lo que preguntaba porque realmente no tenía conciencia en ese momento de por qué estaba preguntando todo esto, porque en una consulta, en una obra social, en una consulta de 15 minutos que yo tenía para darle el diagnóstico de cáncer de mama a una mujer, a mí se me ocurría preguntarle qué le había pasado en los últimos años. Y lo anotaba en la historia clínica, porque, no sé, me llamaba la atención, no Intuición. sé, intuición. Intuición. Ahora, con el correr de los años, yo fui
empezando a ser consciente de esas cosas que iba escuchando, de todas esas emociones que iba escuchando, y empecé a entender, a ver, me pasaba que veía cada vez mujeres, o sea, mujeres cada vez más jóvenes con cáncer de mama, mujeres que se habían cuidado toda la vida y de repente habían tenido un cáncer de mama. Entonces, yo decía, ¿qué hay? Hay algo más acá atrás que a mí no me está cerrando y que trae esto y que el cuerpo trae este síntoma y no entendía por qué. Entonces ahí me empecé a preguntar, que con todo este cambio, viste, en el camino, que fuimos, esto que decís vos, ¿no? Que uno va encontrando su propia existencia y su propia conciencia de por qué está acá. Empecé a entender que las enfermedades y los síntomas vienen para algo. Yo siempre digo esto, o sea, no vienen porque sí, no nos tocaron porque es un castigo, vienen a darnos una información y hablar. El cuerpo habla de las cosas que nuestro alma nos quiere decir, o sea, el alma quiere expresar y la mente por ahí está bloqueando, y el cuerpo habla, es como el lenguaje del alma. Entonces, entender el cáncer de mama como un lenguaje, primero entras en conciencia de por qué está sucediendo todo esto, y es la primera herramienta para sanar. Porque los médicos podemos podemos, no sé, operar, dar quimioterapia, rayos, tamoxifeno, anastrozol, todo lo que tenemos, todas las drogas que tenemos, eh, digamos, en el mercado, pero si la persona no entiende para qué está sucediendo lo que está sucediendo en su vida, no empieza el proceso de sanación. O sea, está tapando, está poniendo baches, pero ese mismo mensaje va a aparecer en otro lado y con otra situación diferente más adelante. Porque justamente lo que hay que hacer es entender qué es lo que está hablando, qué es lo que está queriéndonos decir el alma. No sé si estás de acuerdo con esto, te doy el paso a vos porque quiero que nos expliques un poco qué hay Sí, detrás de todo esto, qué emoción sí, totalmente atravesamos. estoy de acuerdo. Obviamente que estoy totalmente de acuerdo porque justamente la vida tiene un propósito que es más que humano. No venimos nada más que a tener hijos y a tener un trabajo y a ser exitosos, que también todo un tema, definir qué es el éxito para cada persona, sino que justamente cuando aparecen los síntomas, son mensajeros de que el camino de vida que estoy llevando está yendo en sentido antibiológico, ¿sí? Me Sí, está hablando ese mensaje que primero, vamos a hacer una aclaración, primero el mensaje te llega en la realidad. Primero el mensaje te dice, estoy preocupada por un hijo, por sí, ejemplo. sí, Estoy preocupada porque mi hijo se fue a estudiar lejos y no lo voy a ver. Estoy preocupada porque tengo un hijo enfermo. Estoy preocupada porque mi bebé chiquito no come, no se alimenta bien. Esa preocupación de la madre por el hijo es la base de los conflictos de las mamas, ¿sí? sí, sí. Pero primero empieza la preocupación en el contexto, en el nido, como vos bien decís, en el hogar. Quizás también la Sí, preocupación es porque mi pareja no me protege mientras yo tengo el rol de maternar. Entonces, primero la situación, yo la vivo afuera. claro, ¿Cuándo pasa al cuerpo? La situación pasa al cuerpo cuando yo vengo de una repetición de historias así, no me pongo en coherencia. No pongo en coherencia lo que siento con lo que pienso y con lo que hago. Y ahí entra el conflicto y después de no poder resolverlo tanto tiempo, ¿lo vas a ver o no lo vas a ver esto? Eso es el síntoma. claro, claro. Es como que el cuerpo es la Entonces, última herramienta que tiene, digamos, exacto, la realidad, digamos, que nos rodea para decirnos, che, para, frena a ver si te das cuenta de lo que está sucediendo. Sí, muchas veces no es tan literal, digamos, como que estoy preocupada por un hijo. Por ejemplo, voy a contar un caso mío, o sea, dale, mío en dale. particular. Yo me separé. Obviamente, cuando te separas, la situación económica cambia, las condiciones Exacto. cambian, y de ser el segundo sostén del hogar, tuve que pasar a ser el sostén principal de mi hogar. Y eso a mí me generó una preocupación desde lo externo, que era el trabajo, lo económico, hacia estoy preocupada porque a mi hijo no le puedo comprar esto, porque no podemos ir de vacaciones, cosas que me sucedían en el día a día, que la preocupación no era tan literal porque algo le estaba pasando a mis hijos. Obvio que también estaba preocupada por cómo estaban ellos, por cómo daba la situación, pero ¿qué me pasó? Al año y medio, 2 años, me voy a hacer una mamografía y me aparecen microcalcificaciones.
Yo dije, Me iba a decir, esto, te iba a decir, tenés micro... te iba a decir, esto no puede ser tan claro, ¿me entendés? O sea, el y ahí es donde lenguaje, dije, ok, sí, listo, ahí es donde uno dice, realmente el cuerpo es un mapa, la vida es es un un mapa. mapa. Lo que pasa Sí, es que en el acelere en el que vivimos, no nos damos nunca la pausa para mirar y entender que eso que me está pasando tiene una lógica, un hilo conductor con lo que me sí, muestra el cuerpo. Creemos que sí, la realidad es una cosa, no esta dualidad, la realidad es una cosa, lo que siento es una cosa, pero está completamente desconectado de lo que a mí me pasa, que es todo en el orden de la casualidad y el caso fortuito y de la mala suerte. No existe eso. Si no, uno mira la naturaleza, uno sabe que la naturaleza no comete errores, no falla, no, el cuerpo no falla porque sí. Te está no, dando un mensaje y te está hablando de algo que es puntual. Y realmente es un mapa porque la señal te la da en el órgano y en el tejido exacto que tiene que ver con la función biológica de ese órgano, que es lo que dice Hammer, exacto. esto que vos pudiste observar y dijiste, claro, ahora me colgué la mochila entera. Ahora soy yo la que tengo que llevar adelante el hogar. Mm, Claro, y la microcalcificación te está hablando de una estructura donde yo necesito estructurarme más exacto, sola, porque no tengo exacto, el apoyo. O sea, es clarísimo el mensaje. sí, Entonces, cuando hablamos de cáncer de mamas, vamos a hablar de una preocupación extrema de una madre por un hijo, pero hay sí, una cuestión de que el conflicto biológico es de protección. Yo siento, la mujer siente que no está óptima para poder proteger a los hijos, pero eso sostenido en el tiempo, porque acaba claro, otra aclaración, dos aclaraciones. Primero, no voy de la historia al síntoma, no es que todas las mujeres que se preocupen por los hijos entonces van a desarrollar cáncer de mama, no funciona así. no, Se va no, del síntoma a la historia. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes formas de somatizar, ¿eh? No todos los árboles, los linajes somatizan de la misma forma. Hay somatizaciones que son más a nivel reproductivo, hay somatizaciones que son más a nivel de óseas, otras que tienen que ver con tendones y músculos, otras que son la sangre, son formas de somatizar. Entonces siempre se va del síntoma a la historia. Punto dos, para que se logre desarrollar un cáncer, tiene que haber una acumulación sí, de historias de la misma tonalidad. Yo es como te exacto. digo, tengo que hacer el jardín de infantes, la escuela, la primaria, la secundaria y la universidad de Sí, esa cantidad de historias iguales para que yo llegara a un cáncer. No se llega sí. fácilmente a un cáncer. No, no, Entonces, no, no. Por supuesto, eso, a desde, ver, esto creo que quiero que quede claro porque no quiero que de acá todo el mundo sí, se vaya, digamos, con preocupado, o alertas, sea, generando, claro, con alertas. O sea, el desarrollo de un cáncer son un montón de factores sostenidos en el tiempo que hacen que el cuerpo termine generando este mensaje, pero porque ya probó por todos lados y no pudo sostener ninguno, ¿sí? O sea, ninguno fue exacto, visto. exacto. Entonces, es sostenido en el tiempo y como digo yo también, tiene que ver, acá salimos de lo que es de emociones, tiene que ver con la biología, es en un, o sea, con hábitos desfavorables, con un terreno biológico que no repara porque no le estamos dando los nutrientes, no le estamos dando la pausa para reparar, no le estamos dando lo que necesita para poder sostener esa emoción. Es que somos O sea, todo, somos materia y somos energía, entonces exacto, necesitamos de la medicina que nos diga, tomaste suplemento, descansa claro, bien, nutrite, tené buenos hábitos, todo eso. Y sí, también necesitamos conectar con nuestra parte energética, porque la emoción, ¿qué es? Emotion, es energía en movimiento. exacto, Cuando una exacto, emoción queda sin ser expresada mucho tiempo, la reprimo, la vivo en soledad, no la comunico, ¿quién me va a mostrar que estoy en incoherencia con ese sentir? El cuerpo. el cuerpo, Eso es. totalmente, Entonces, sí, hoy, ¿qué pasa? Se da un diagnóstico también, y esto es un tema, se da un diagnóstico y la persona que simplemente, que conoce poco de sí, quizás, de su historia, se queda con el diagnóstico, se queda con la quimio, se queda con la medicación, se queda con un montón de cosas, pero le está faltando el apoyo, ¿no? Psicológico, emocional, de saber su historia. Hay que complementar esto, ¿sí? Ciencia sí, y conciencia, para claro, unir un poco en el abordaje y que la persona tenga herramientas, porque lo que se pierde cuando se le da un diagnóstico a la persona es como que la persona siente que se desapodera. ¿Viste? Cuando te sí, dicen, mira, tenés esto, y la persona lo recibe eso y es como, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, y totalmente, entra como una situación de espera, ¿no? De
¿y cuál es mi parte? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué voy a hacer yo? Me dijeron esto, pero ¿yo qué hago? Y bueno, vos De tenés un vulnerabilidad, de montón para entrega. hacer. A mí me da la sensación de una entrega, ¿no? Yo Claro, muchas veces digo, me dicen, estoy en tus manos. No, o no, sea, sí y no, o sea, claro, no, ¿me entendés? En el momento que sí, entras no, en la tal cual. cirugía, estás en mis manos, sí. En el momento que estás en el consultorio, estamos en un diálogo donde yo te tengo que comprender, conocer y vos tenés que también conocerte a vos mismo. Y yo siempre les digo, no, yo acompaño, sostengo, no se pongan en mis manos. Pero no Sí, porque sí, no me sí, quiero sí, hacer sí. cargo, sino porque no es lo que corresponde. O sea, tengo que dar las herramientas, sean mías, personales, desde la medicina, como esto, de poder conectar con gente que, como vos, que aborda la emoción, para que tengan esa herramienta para poder conocerse. Entonces, Y coayudar en el eh, proceso de sanación. Es como vamos juntos. O sea, claro, está tu vamos médico juntos. de referencia, pero está mi Sí, parte humana que tengo que sumar a eso para tener sí, mejores resultados, ¿no? Para optimizar el proceso de salud. O sea, es exacto. eso. Exacto, pero la Lo que pasa es vulnerabilidad que y la va, entrega o sea, a la hora de dar un diagnóstico como este, es como que la persona se desarma y de repente dice, bueno, estoy en tus manos. Y eso es un concepto muy antiguo de la medicina, del patriarcado de la medicina, donde el médico era el que decía lo que la persona tenía que hacer. Y eso ya no está más. Pero hay mucha gente que lo tiene arraigado y es como una herencia, lo vamos heredando. Y a nosotros los médicos, si bien cambió el mensaje, no cambió la dinámica de la atención. O sea, vos vas a un hospital y en el hospital vas a seguir encontrando los médicos que te dicen lo que tenés que hacer y que si no haces lo que ellos te dicen no te atienden más. Bueno, exacto, sí, vamos perdiendo un poco, nos escindimos, ¿viste? Nos desapoderamos y perdimos la propia intuición y el propio poder de ser eso. parte de esa sanación. Eso es algo histórico que también es hermoso para charlar también en otro video. Uy, Tiene que ver con sí, la intuición y el propio poder sanador que tenemos y que por sí, diferentes momentos, edad media, edad moderna, diferentes situaciones históricas, lo fuimos delegando, ¿no? sí, Mucho para hablar también de eso. Pero sí, volviendo al cáncer de mamas, vamos a hablar como un poco de los más típicos, ¿no? Vos hablaste de las microcalcificaciones, podemos hablar del glandular, del ductal, que son los que por lo menos más he visto en consulta. sí, Bueno, en el glandular, acá la palabra clave es la protección, es un poco esto que estábamos hablando antes. La emoción es la impotencia que siente la mujer al no poder proteger, ¿sí? exacto. O el sentimiento, y la emoción es la rabia, es esa desesperación, la emoción biológica base es, Sí, no, me siento como incompetente en poder hacer eso. En el ductal es otra cosa. En el ductal la palabra clave es separación y vamos a explicarlos desde la función biológica de las mamas, ¿no? Cuando uno piensa en lo glandular, a nosotros enseguida se nos viene la imagen de cuando damos a luz al hijo, sea parto natural, sea por cesárea, y cuando ese bebé llora, lo primero que hacen es poner al bebé en el pecho. claro. Y eso lo calma. ¿Sí? Ahí se está anclando una memoria muy fuerte en el cuerpo de la mamá y en contacto con el bebé, que es la glándula, es protección, es amor, es alimento, es nutrición. Toda esa información mi inconsciente la está grabando en ese preciso acto. Entonces, Claro. cuando yo siento en un momento de la vida que no estoy pudiendo proteger a ese bebé, ¿qué memoria se me va a activar? Esa. No estoy pudiendo proteger a mi bebé, que se ancló en ese momento la memoria. Por eso la importancia realmente de entender la función biológica del tejido, qué Claro. memorias se activan y en qué momento se detona el síntoma. Porque cuando una persona viene a consulta, lo primero que le pregunto es, ¿cuándo empezó el síntoma? Hay un desde Claro. dónde, hay un Eh, contexto que Sí. fue favorable a que eso se manifieste. Ujú. También miramos el tamaño del tumor, porque por ahí no es lo mismo 2 centímetros, 4, y eso te habla de una edad cronológica, de un tiempo que yo sé que tengo que mirar en la consulta. Por Claro. supuesto que también hay una instancia donde vamos al conflicto de diagnóstico para que la persona retome el poder que delegó. Ahí hay una descarga emocional muy fuerte también que hay que hacer, de Ujú. recuperación de eso. Entonces son instancias a las que se va en consulta que son muy potentes para desprogramar la historia, ¿no? Esa emoción que se ancló. En el ductal, la historia es otra. Volvamos a ver la función. El ducto
Es ese tubito que une la glándula mamaria con el pezón y hace que el Exacto, bebé pueda alimentarse de la mama, ¿sí? Se exacto. graba con cada succión, cada vez que el bebé toma leche, se activa, cada vez que el bebé se separa de la madre, se cierra. Entonces, ya ahí te está hablando ese síntoma de que acá tiene que haber un conflicto de separación, de pérdida de contacto. Ahora, en el caso del cáncer glandular, se da esa manifestación cuando el conflicto de la persona, de que siente esa impotencia en no poder proteger, está activo. En el ductal no. En el ductal se manifiesta ese síntoma cuando la persona ya pasó la epicrisis, digamos, la separación, y en el momento Claro, en que se está reparando la ulceración por la pérdida de contacto, no necesito más contacto, me ulcero para querer sentirlo más, que es la época de la separación, pero aparece el cáncer cuando yo ya estoy reparando. La manifestación celular, que es la tumoración, ¿no? El cáncer, aparece cuando estoy reparando y el tejido se está formando para reparación biológica. O sea, son sí, momentos distintos en que aparece el síntoma. Y la historia de la que cuenta es distinta. En el ductal es esto, tuve un conflicto de separación, por ejemplo, me separé de mi pareja, y sí, generalmente el cáncer ductal, quizás vos lo habrás visto en consulta, ahora me contarás, pero seguramente viste este hilo conductor del glandular, viste determinadas historias y el ductal viste otras, sí. y aparece cuando la mujer ya o se reconcilió con esa persona de la que se había separado o entró en un periodo de paz, de decir, bueno, ya está, ¿no? Cuando la persona pasó ya la separación, no es que la está viviendo ahora la separación. Claro, esto tiene que ver con el tipo de tejido del que estamos hablando, Exacto. el origen embriológico que tiene Embrionario, tal cual, sí. y la función que va a cumplir cada tejido. O sea, esto para que lo Tal cual. entiendan la gente, ¿por qué? ¿Por qué uno? ¿Por qué el otro? Bueno, tiene que ver con situaciones que van más allá de lo emocional y comprenderlo desde lo emocional, tiene que ver con un Es tipo más de técnico, tejido. sí. Cada tejido nuestro, o sea, cuando somos un embrión, cada tejido viene, y acá, bueno, podemos ir a la evolución de lo que es el ser humano, digamos, el ser vivo, digamos, cada tejido responde a actos más primitivos, o sea, a situaciones más primitivas, situaciones más evolucionadas. Y todo lo que es el conflicto de separación es lo más evolucionado que tenemos, porque es el conflicto que tiene que ver con lo social que tiene el hombre, que por ahí no tiene un animal, por ejemplo, no tiene un ser vivo más, más rudimentario, por decirlo de alguna manera. Pero tiene que ver con eso, o sea, entender los tiempos y cómo reacciona cada tejido, es porque los tejidos son de un origen embriológico Una capa diferente. embrionaria distinta, claro. Exacto, Hay cuatro sí. capas embrionarias. La Ujú. primera capa tiene que ver con los conflictos de supervivencia, la otra capa con los de protección, la otra con los de valoración y movimiento. El glandular está en Sí, la segunda etapa embrionaria, sí, que es la de protección, que tiene que ver con, ahí se activa el conflicto. Y la cuarta claro. capa embrionaria, que tiene que ver con el ectodermo, el último desarrollo, el cerebro más evolucionado, como bien decís, tiene que ver con el contacto, con la relación con el entorno. Ahí está Sí, el cáncer ahí está el ductal. ductal y por eso reacciona de esa manera diferente. O sea, más que nada para que lo Reparan, entiendan, porque, claro, claro, es muy, muy reparan técnico, distinto pero y sí, 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 pero bueno, no, está bien, está bueno esto porque pasa un montón en la consulta. O sea, cuando yo pregunto, yo soy mucho de preguntar qué está pasando, qué claro, situaciones en la vida, y siempre me encuentro, depende, o un nieto enfermo, o un marido que falleció, o un marido que se separó, o sea, hay algo que siempre en el contexto de la vida de la persona me habla, y yo voy, lo que hago es, obviamente, conociendo esto, por ahí pregunto bastante puntual, ¿no? Y muchos me obvio. dicen, ¿cómo sabes? ¿Sos bruja? No, bueno, Para entiendo detonar la de... emoción, claro, Exacto, es perfecto. acá Y tengo que sí, preguntar. Pero bueno, exacto, es me entender encanta. de dónde viene esto, como decís, del síntoma a la historia, vamos buscando dónde puede estar el detonante para que la persona por lo menos conecte con eso. Yo no voy a hacer Exacto. el seguimiento y el tratamiento porque no tengo la capacidad ni me dedico a eso, pero sí lo que hago es esa conexión para poder derivar. Entonces Exacto, necesito para hacer que esa conexión. claro, que la persona Eh, linkee y que realmente, en realidad no diga, esto me pasó por casualidad, que la persona entienda que hay un contexto propicio que manifestó eso, ¿sí? Que se sí, activó, que obviamente que la memoria viene de atrás, ¿eh?
Por Sí, ejemplo, en el claro. glandular, lo que uno va a buscar historias más transgeneracionales, porque esto comienza, a ver, hay manifestaciones en la vida contemporánea de la persona, que es esto, como yo te decía, ¿no? Por ejemplo, no puedo proteger a un hijo, lo veo enfermo, ¿no? No me siento óptima para poder cuidarlo, pero en el transgeneracional encontrás otro tipo de historias, encontrás todas las historias de las mujeres que quizás dieron hijos en adopción y fueron juzgadas por el clan, quizás por no poder alimentarlos, o sea, es este despegue de yo no pude proteger a mi hijo, o las separaciones de la madre con el bebé porque murió el bebé, porque murió la madre, porque si fuese el ductar, porque me tuve que separar forzadamente de él, porque quizás yo quedé en un estado de salud, o el bebé, o sea, tuvo que haber estado ese conflicto biológico base, ¿sí? Y que se activa después, más adelante, cuando repito la historia. Es decir, hay como un Claro. conflicto estructurante, que siempre Ujú. es transgeneracional el conflicto origen estructurante, y después se va como repitiendo a lo largo de las generaciones, digamos, porque es una posibilidad que te da la historia de Sí, reparar ese claro, conflicto, ¿no? Es que muchos claro. conocen el karma, bueno, el karma es la fuerza creadora, no tiene nada de malo, es esto No, que quedó acá en duelo y que no fue trascendido, hace que toda la vida de ese clan gire en torno a ese gran dolor y cada tanto se va como repitiendo, como para que alguien diga, "Che, otra vez, sí, ahora, ¿alguien lo va a solucionar esto o no?". Es claro, esa claro. oportunidad de unir la conciencia con la biología, ¿no? De tomar Sí, otro rol frente a lo que nos pasa. Thais, y te hago una consulta. Vos esto cuando lo identificás, ¿lo trabajás desde qué? ¿Desde la constelación? ¿Desde qué herramienta se trabaja? Porque muchas veces no somos conscientes de lo que nos pasó en el clan. O sea, no hay manera, o sea, la persona viene con su historia Claro. y su historia hasta ahí llegó, digamos, ¿de qué hay? Bueno, si bien vos lo podés ver, porque vos lo ves, y ahí me pasa que se ve, ¿cómo haces para que esto se manifieste Se y se ponga llama, sobre la mesa? ¿No? claro, bueno, esa es la diferencia con otro tipo de abordajes donde por ahí son más dialogados y hablados, ¿no? Una terapia Ujú. psicológica, por ahí la persona llega y le cuenta al psicólogo qué cosas les están pasando. Esto es, en realidad, no funciona así. Esto se llama camino directo al inconsciente y se trabaja de modo asociado. La persona, cuando llega a consulta, yo no quiero que me cuente la historia. Yo Claro, simplemente quiero saber cuándo comenzó el síntoma, el tumor, qué características tiene, y lo que yo hago, de acuerdo a los abordajes, que hay muchas formas de abordar, de llegar al inconsciente por líneas, haciendo ciclos biológicos memorizados, la mitad, la mitad, la mitad del síntoma, patrones y otras líneas más, lo que hacemos es que la persona cierre los ojos, que se conecte con esos hechos de la historia que sabe en principio, porque son de su línea de vida obvio. contemporánea, y lo que hacemos es revivir esas escenas para que la persona conecte con la emoción y la pueda sacar. Porque acá hay un tema, hay como dos estadios o dos pasos, ¿no? de abordar esto. Una cosa es saber la historia, tomar conciencia, entender la lógica de ese hilo conductor. Ah, como yo viví esto, me pasó esto, ¿no? Dado A, pasa B. Sí, Y claro. otra cosa muy distinta, es decir, ahora que lo veo, tengo que descargar la batería emocional. Ese es el Claro, punto. Porque acá claro, lo que enferma es la emoción que reprimí en la amígdala. O sea, esa claro. ira, esa bronca, ese miedo que yo no terminé de descargar. Hay mucha gente que dice, ah, sí, ya sé por qué pasó, porque esto le pasó a mamá. No basta a veces con eso, porque el No, dolor, ahí lo estás viviendo a nivel mental, pero a nivel emocional, el cuerpo tiene la memoria de que ese duelo vos todavía lo tenés activo. Y hasta que yo no vaya a sacar toda esa bronca porque mi mamá murió, por ejemplo, de un cáncer de mamas, mi cuerpo me va a dar manifestaciones de eso, porque yo todavía esa ira la tengo adentro. Entonces, el acompañamiento acá es asociado, se trabaja directo en el inconsciente, en la vida primero contemporánea de la persona, donde vamos, como te digo, a diferentes momentos que yo sé que tengo que ir a trabajar la emoción. sí, Después hay una segunda etapa donde esto mismo que vivo acá no puede no estar en la etapa uterina. No claro, puede no estar, claro. porque la epigenética habla mucho de esto. ¿Viste? Obvio, sí, Cuando sí, sí. Total. la Es un célula se tema embebe de todo lo que pasó interesantísimo. ahí
Mm. Y lo que aprendió ahí es lo que, si yo lo salgo a replicar, me garantiza, ¿no? Que sigo Para que con no es vida. Entonces, solamente nuestra vida intrauterina, es la de nuestra madre también. ahí Porque nosotros está. estábamos como célula, siempre digo lo mismo, nosotros estamos como célula cuando nuestra Sí, mamá estaba en la panza de nuestra abuela. Entonces, exactamente. desde Éramos un ahí viene, ovocito. Exacto. Ahí está desde la ahí tríada nuestro de patrón úteros. se empezó a Sí, formar, ahí ¿no? mismo. Desde Sí, ahí, claro, ahí, hasta ahí llega como, la medicina que puede comprobar, claro, acá hay una mm, unión material y emocional, no biológica, porque eran como los tres úteros juntos, las tres historias juntas, yo, la de mi sí. mamá y la de mi abuela. Es como Pero el después, núcleo más, después bueno, se abre, ¿no? Más vale, pero ese es el núcleo claro, más chiquito, digamos, pero que está exacto, íntimamente relacionado, cien totalmente. por ciento. Entonces, esas historias de Sí. desprotección, yo las tengo que Mm, ir a buscar. Mi mamá, cuando me gestaba a mí, ¿qué cosas le pasaban? Mi claro, abuela, cuando gestaba a mi mamá, que yo ya estaba metida ahí, ¿qué le pasaba a mi abuela? ¿Qué cosas le claro, pasaban con el nido, con el proteger, con su pareja? O sea, esas historias tengo que ir a ver en lo uterino. Y la etapa final del abordaje es el transgeneracional. O sea, esto claro. acá tuvo que haber una bomba origen donde, obvio, lo que siempre encontrás son los clanes donde faltó la madre. ¿Sí? Faltó la madre porque murió en el parto. O sea, bombas están en el transgeneracional. Y Claro. después están manifestando, ¿sí? Por ejemplo, Ujú. cáncer de mamas, pero también de esto vas a encontrar que unido a esa situación de una mujer que fallece, por ejemplo, por un cáncer de mamas, que es el caso de mi bisabuela, por eso yo decía, me sensibiliza en particular este tema, Sí, porque yo, gracias a la bio, pude ver ese hilo conductor exacto de qué pasó cuando faltó mi bisabuela. Se fue claro, con 48 años, dejando 5 hijos, un nido completamente sin madre, un padre en duelo, viudo, diciendo, bueno, ahora, ¿qué pasa con estos hijos? claro, Había hijos de diferentes edades, pero más abajo uno sigue la historia y ves, a la altura de mi abuela, de mis tíos abuelos, de mi mamá y mi tía, las diferentes ramificaciones producto de eso. Entonces hay temas hormonales, endometriosis, miomas, eso te iba a infertilidades. decir, eso. Claro, quería que me Claro, contaras qué otras cosas pueden estar asociadas a esto, qué otros síntomas pueden estar asociados, por ahí no solamente ginecológicos, ¿no? Que por ahí se manifiestan desde otro lugar, pero obviamente que todo esto exacto. no trae solamente la manifestación mamaria. No, no, No. tal cual. De hecho, esto que decís, es tal cual decís que no solamente sean físicos, porque también, a ver, Ujú. lo que hace la biología es, dado que esto dolió mucho, vamos a generar programas adaptativos de esto, ¿no? Sí, Entonces ahí empieza este juego de decir, bueno, ¿para qué voy a traer hijos al mundo si de repente yo me puedo morir y quedan sin madre? Y ahí empieza este exacto, juego de elijo ser madre, quiero ser madre. ¿Quién nos comanda? ¿Es la mente realmente la que decide? ¿O hay un inconsciente que es el gran jefe que todo lo sabe, lo recuerda, lo ve? Porque el inconsciente es atemporal. totalmente. Nuestro No, hemisferio izquierdo totalmente. divide el tiempo en pasado, presente, futuro. El derecho No, no, por ejemplo. Por eso cuando meditamos, ¿no? Conectamos y tenemos acceso a un montón de cosas, porque el tiempo en realidad, el inconsciente es atemporal. La mente no sabe. O sea, cuando la persona llega a consulta me dice, yo no recuerdo qué le pasó, o no tengo idea, no tengo a quién preguntarle qué le pasó a mi mamá, a mi abuela, a mi bisabuela. no No importa. importa que no tengas la información. Acá vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer ese ejercicio de ir hacia adentro y vas a ver que la Totalmente. información te va a llegar porque tu cuerpo te la va a traer, porque de repente te vas a Claro. largar a llorar, porque de Sí, repente vas a sentir algo muy fuerte y te vas a ver en una situación que vos decís, ¿esto de dónde vino? Entonces no importa está. no saber, la mente guarda muy poquitos datos, el inconsciente lo guarda todo, saca una fotografía de la situación dolorosa, el olor, el aroma, el sonido, qué día era, todo, el inconsciente sabe Todo. todo, Y lo una mete cosa en una importante, carpeta. mm, exacto, una cosa importante es, todos somos capaces de llegar al Todos. inconsciente y de traer esta información, porque la gente muchas veces me dice, no, no, pero eso no es para mí, no puedo, yo no puedo meditar. No, no, tranquila, porque no es que hay que saber meditar para poder hacer esto, o sea, hay que obviamente entregarse a un proceso, pero se puede, se llega, todos somos capaces de hacerlo.
Todos tenemos esa conexión con ese inconsciente, todos tenemos ese acceso, obviamente con herramientas y con personas que nos van guiando, pero se llega y llegas a esta información que es como si la estuvieses viviendo en el momento. O sea, Exacto. te llega información que no sabes, no entendés, pero la sentís, la interpretás y el cuerpo la repara. El cuerpo, hablo toda la biología, ¿no? Todo lo repara. Porque no hace falta ponerle muchas veces palabras. Eh, Exacto. Sí, es, sí. No, es sentir, de hecho, qué y lindo no lo que hay. decís, porque nosotros le decimos a la emoción que hay que sacarla, que hay que liberarla, le decimos emoción salvaje kinestésica. Mira, ¿Por qué le decimos así? Porque estamos muy acostumbrados a, porque vos me hiciste esto, ¿por qué no? Cuando uno descarga, ¿sí? Pero acá la emoción que sale cuando vos realmente estás desprogramando, sacando esa emoción de la amígdala, no, esa emoción es salvaje. Esa emoción es un grito, a veces es un llanto, es algo bien sí, biológico que implica un movimiento y sale con una fuerza que no la tiene la palabra. Ahí no, vos llegaste al nudo emocional. Ahí sí, realmente, ¿qué pasa cuando lo lograste? Ahí es donde entonces esto que vos decís, el cuerpo empieza a reparar porque el síntoma ya sintió que cumplió su función. Entonces el exacto. sistema nervioso se relajó, ya esta Ujú, creencia limitante no está, la emoción que era lo que acomodaba toda la historia ya se fue. Entonces empieza claro. la reparación, pero la persona tuvo que ir a esa historia, ¿no? A Sí, esto vivirla. es importante cuando hay una mujer que tiene esta enfermedad, que está atravesando el cáncer de mama. Obviamente que hay momentos para todo, más vale que no lo vas a hacer en el medio de la cirugía, por supuesto que no, porque no es el momento, porque muchas veces, yo a veces les digo, bueno, tranquila, o sea, ahora es el momento de la cirugía, vamos a ir abordando todo esto y por ahí hay que en ese momento tratar la emoción de los miedos, a atravesar por una cirugía de los miedos, pero los que trabajamos con esta conciencia, sabemos que cada pasito que vamos dando vamos a ir hacia ese objetivo de que encuentre digamos, la coherencia de lo que le está sucediendo. Pero muchas veces no se puede abordar en el momento exacto en que la persona le damos el No, diagnóstico, porque hay que claro. atravesar miedos, enojos. Yo lo que veo mucho es el enojo y la persona se planta en el enojo y por qué a mí, o sea, y es como una cosa que es una rueda que hay que desarmar y bueno, ahí se trabaja obviamente con un equipo que vamos trabajando un poquito cada cosa, ¿no? Cada uno de nosotros. A veces es una palabra que uno la dice y ni siquiera sabe por qué la dice y a la persona le llega y después me la Hermoso. recuerdan, a mí me pasa que después me la recuerdan años después, vos me dijiste tal cosa y eso me cambió todo. Y yo digo, Y eso te bueno, llena el alma, ¿o no, ah, Flavia? Cuando sí, uno dice, qué hermoso que no vengo nada más a recetarte algo y decirte que tenés que hacer quimio, tenés que tomar esto. O sea, es cuando vos sentís que ya esté al alma del otro. O sea, eso sí, es sí, el que yo creo que es el tesoro más grande, decir que a la persona la pudiste conectar con algo más allá de los sentidos, de lo que ve. O sí, sea, esa persona pudo hacer una mirada interior que es profunda y que eso es lo que te transforma. Porque, ¿qué sucede cuando uno dice, bueno, suponete que la persona, el tratamiento es exitoso, se curó del sí, cáncer de mamas, todo bárbaro, pero sigue sosteniendo la misma vida que la enfermó? ¿Y ahí qué pasa? La persona no terminó de entender la no, lógica y la no, historia que trajo el síntoma. La persona zafó, como quien dice, bueno, listo, recuperó la salud biológica, pero si la persona no entiende eso, no solo que tiene las altas chances de que vuelva la situación, sino que exacto, ponele que no sí, suceda, que no vuelva. Pero esa historia va a seguir viajando en su linaje, y si no le pasa a ella, le va a pasar a un hijo, le va a pasar a una hija. Entonces, esto es como, viste el principito cuando dice lo esencial es invisible a los ojos. sí, Es totalmente, un poco sí, así. Y es es como así. cuando uno dice, bueno, yo, esto no es para mí, como dijiste vos, no, yo, esto es muy profundo, yo no quiero saber nada, esto no me cuesta creer en eso. Bueno, eso es como ir viviendo así, ¿viste? Cuando uno va a tientas por la vida. En Sí, cambio, cuando uno incorpora la conciencia, corres con ventaja. Siempre corres sí, con ventaja, y porque no estás solamente, sumándole la historia. exacto, en lo que dijiste vos, no solamente vos, o sea, toda tu descendencia, digamos, corre con esa ventaja. Porque yo siempre fui muy crítica,
muy, muy crítica cuando en los congresos de mastología se decía el tema de la herencia, o sea, el cáncer de mama hereditario. Realmente, el cáncer de mama con una mutación genética donde vos podés tener una manifestación más, digamos, una predisposición mayor, es un 10%, menos de un 10%. ¿Qué hacemos con ese 90% restante? Tal cual. Donde vos ves historias donde, sí, mi mamá tuvo cáncer, mi abuela tuvo cáncer, pero no hay una genética que lo justifique, y es esto lo que está detrás. Es esta cosa del inconsciente que se va atravesando las generaciones y se va manifestando, lo que no pudo resolver uno lo va a sentir el Es, otro. Entonces, es muy exacto. importante que la persona que está transitando y que sienta que quiere abordar todo esto, buscar el lugar donde pueda abordarlo, porque no es solamente para sanar uno, sino que es para darle también una salud emocional, por decirlo de alguna manera, no sé cómo ponerlo en palabras, una salud emocional a sus hijos, digamos. Sí, Eh, es como retomar el sentido óptimo biológico y evolutivo. Cuando hubo sí, mucho, mucho camino antibiológico, esas madres separadas de los hijos, esas madres preocupadas por los hijos, esas madres sin poder tener el apoyo de la pareja, todo esto trajo caminos antibiológicos. Cuando digo antibiológico, claro, digo separación, muertes reales, muertes simbólicas, claro, escasez, problemas económicos, problemas de vínculos. Esos son los caminos sí, antibiológicos. Cuando uno retoma, gracias a la conciencia, sanar la historia, lo que hace es retomar el sentido biológico óptimo. Entonces, es como que desataste el nudo, ¿no? Y ya, claro, el tiempo se vive de otra calidad, con más sí, bienestar, desde otra presencia. Es totalmente, mucho más profundo que decir sano el síntoma. Sí, el síntoma, yo puedo sacar una vejiga, puedo sacar un útero, puedo sacar un, no cambiaste, o sea, no no, entendiste la historia, o sea, no, esto va más allá. Y cuando vos decías que otras manifestaciones hay, además de lo biológico, también hay a nivel conductual y de comportamientos, porque si allá faltó madre y hubo desprotección, acá vienen madres con hipervigilancia y hiper sí, sobreprotectoras, porque la sí, historia siempre es como un péndulo. Va de un sí, polo al otro, de un polo al otro, sí, compensando y reparando, en búsqueda del equilibrio siempre. Entonces, si exacto. allá faltó mamá y hubo desprotección, acá va a haber hiperprotección. Eso también es una Exacto. manifestación Y eso de es una estas historias. manifestación, sí, es una manifestación y eso genera un patrón que después se va a tener que volver a compensar desde otro lugar. Exacto. Y nosotros venimos de una historia que también tenemos todos una historia en común, que es la historia de las guerras, de las inmigraciones, de pérdidas, de escasez, de un Tal cual. montón de cosas. Entonces, hay un hilo conductor en estas generaciones, que esto que yo te decía al principio, ¿por qué cada vez mujeres más Con jóvenes con menos. cáncer de Sí, mama y cada vez hay sí, más cáncer de mama? ¿Por qué hay más cáncer de mama? Y nadie desde la medicina tradicional me lo puede contestar explicar. esto, ¿me Claro. entendés? Nadie me lo puede contestar. Desde la medicina funcional sí hay un hilo, digamos, que tiene que ver con esta inflamación crónica, con los hábitos, con una alimentación industrializada, con esta desconexión del ser, porque también tiene que ver con esta desconexión del ser. Si nosotros buscamos y miramos y analizamos y estudiamos o sentimos lo que son los pueblos originarios, Mm. tenían todo este concepto de la salud integral, donde cada uno era responsable de su salud, donde había una conexión con el cuerpo mucho mayor, donde las mujeres respetaban sus ciclos, respetaban su biología. Hoy no tenemos todo eso, ya hace unas cuantas décadas que no tenemos todo eso, entonces se van sumando situaciones que hacen que hoy tengamos este mayor diagnóstico, digamos, un diagnóstico con mayor incidencia de cáncer de mama. Entonces, no vale, no basta con hacer una mamografía, una ecografía una vez al año y la prevención, entre comillas, porque no es prevención, de los estudios. Hay que tomar conciencia de todo esto, hay que buscar todas estas herramientas que nos llevan a comprender nuestra historia, a sanar esos patrones y a dejar de que este péndulo vaya de un lado al otro y se vaya desbalanceando todo el tiempo. Para mí es una gran oportunidad que tenemos en esta nueva era, digamos, que estamos empezando a vivir, de poder conectar todos con esto. Y como yo digo, los terapeutas y los médicos tenemos que ser los que acompañamos ese proceso.
La sanación es individual, la sanación la tiene que tomar cada persona y hacerse cargo eh, como parte Responsable, sí, eso, parte activa, como, responsable, claro, exactamente, en comprometerse. primera persona. A ver, ¿qué hago yo por mi salud? ¿Y cómo Exacto. puedo ver mi salud? Y ahí es donde buscas la herramienta biológica, la herramienta de una suplementación, la herramienta de un cambio de hábito y estilo de vida, y la herramienta de una gestión emocional. Sí. Eh, Todo se integra en la salud, y no es solamente para nosotros, sino es también para los que van viniendo en las generaciones que siguen a nosotros, ¿no? Me Así es. parece que por ahí es ese cambio de era y ese nuevo, digamos, paradigma de la salud que estamos transitando y estamos transformando. Y creo que por ahí eso es un poco el mensaje, ¿no? Que la gente conozca que esto está, que esto, digamos, es parte Es de una una, herramienta más. es una herramienta más y no, y que es parte fundamental de un diagnóstico, cuando te dan un diagnóstico no solamente de un cáncer de mama. Yo, bueno, soy mastóloga y me gusta traer este tema porque es lo que vengo trabajando muchos años, pero es cualquier síntoma que uno tiene, cualquier síntoma, hasta la caída de pelo, o sea, una cosa banal, entre comillas, digamos, como puede ser una Sí, caída de sí. pelo, te habla de algo. Ni hablar de todo lo que tiene que ver con las hormonas, la fertilidad, que es otro tema. Otro tema, Bueno, sí. hay Ni un montón de cosas. hablarle. La mujer tiene manifestaciones de todo tipo que tienen que ver con este linaje y con esta cosa transgeneracional, ¿no? Eh, pero cualquier cosa. Podemos hablar de respiratorios, de asma, podemos hablar de un montón de cosas. Y siempre hay una historia atrás que De hay que la sanar. piel, de la celiaquía, de montones de cosas se pueden hablar que también son diagnósticos que se dicen crónicos, irreversibles, y ahí donde, viste, cuando digo, por favor, no digan más esa palabra, porque No hay el nada. ser humano está todo el tiempo cambiando de paradigma. La ciencia todavía no dice de acá hasta acá, muchas veces sí dice de acá hasta acá, pero digamos, no comprendemos cómo funciona el mundo, no terminamos de comprender el poder que tenemos, no terminamos de comprender cómo funciona el cerebro, un montón de cosas. Entonces, cuando a veces uno pone una verdad como dogma, esto de crónico, irreversible, vos decís, pará, Idiopático, o sea, idiopático. No hay, claro, o sea, decís, idiopático significa que no pará, tiene pará, causa. No, todo tiene una claro, causa. que la Todo. desconozcas es otra cosa, que Sí, desconozcamos cómo funcionan el universo, el ser humano, la naturaleza y sí, que todo está conectado con todo, que desconozcamos cómo funciona no significa que no exista. Ese es el no. punto. Entonces, este cambio de paradigma que vos decís tiene que ver también con un poco de mirar, no solo no vivir desde el materialismo, desde No, los sentidos, desde lo que puedo ver y tocar. Hay algo más que pide ser visto, que pide ser integrado, y es esa energía que somos. La emoción es energía. sí, Acá todo el tiempo porque que me siento cansado, que me siento, o sea, a nivel lenguaje cotidiano tenemos incorporado, ¿no? Esto de las vibras, la energía, pero después tenemos esa incoherencia de que cuando tenemos que realmente ponernos más serios, ir a lo profundo, no, no, ahí no creo. Entonces, claro. es como decir, bueno, a ver, pará. Y aunar esto que vos decías, ¿no? Las miradas, porque acá no se trata de un territorio contra el otro, una mirada contra la otra, es complementar porque lo que queremos es Sí, el bien común del ser humano. No se sí, trata de quién tiene razón, y ahí viene la supervivencia y el miedo. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? ¿La medicina? ¿La psicología? ¿Las constelaciones? ¿El coaching? ¿La bio? Todos todo, tienen razón, todo, todos, porque lo que hacemos es nada más complementar y darle una herramienta más al ser humano. Vos desde lo que sabés, yo desde lo que sé, el constelador desde lo que sabe, el coach desde lo que sabe, el psicólogo desde lo que sabe. Es decir, che, pará, dejemos de pelearnos entre nosotros, sumemos. y además Basta cada de tener persona, miedo, o sea, claro, cada más persona está amor. abierta, y sí, cada persona está abierta a una herramienta en un momento particular de su vida. Entonces, hay gente que va más con las constelaciones, hay gente que va más con el coaching, hay gente que va más con la bio, Tal cual, tal hay cual. gente que va más con la medicina y no cree en nada de eso. Entonces nosotros también desde este lugar necesitamos tener esas herramientas para captar y poder con una palabra, como me dijeron a mí muchas veces, con una palabra cambiar una historia. Qué Eh, hermoso, qué hermoso. es parte digamos, del acompañar los procesos de otro desde la empatía y la escucha activa, porque esto es o sea,
yo lo único que hago es escuchar, y escuchar activamente. Y poder entender más allá de lo que me están diciendo qué es lo que viene detrás, ¿no? Que es esto que voy a decir. Yo no quiero que me cuenten todo, simplemente a veces es sentir, y en esa conexión del estar uno a uno con la otra persona es ese sentir de lo que me trae el otro. Y a veces no es palabra, porque no lo ponen en palabras, porque no lo saben poner en palabras. Pero detrás de lo que están contando hay todo un sentir donde uno por ahí lo capta y tirás una palabra. Y a veces ni siquiera yo soy consciente de la palabra que tiro, porque Flavia físicamente acá no es consciente. Hay algo más atrás que me Exacto. larga, me tira esa palabra, y es la Ahí palabra está. que necesita la persona que yo tengo enfrente. Exacto. A veces hay fuerzas que van más allá de lo que tenemos como conciencia nosotros, que están trabajando a través nuestro. Completamente. Sí. Y eso es Mm. para sacarle el ego, o sea, no soy yo, no sos vos, sí, tenemos nuestras herramientas, estudiamos, pero a veces son cosas que vos decís, ¿cómo dije esto? Si yo no sé Exacto. de ¿De dónde dónde dije esto. vino? ¿Qué fue que se manifestó ahí? Obvio, somos un canal, nada más, Somos un canal. obvio, obvio. Y somos un canal que la otra persona está necesitando, y nosotros somos la persona que dice la palabra que el otro necesita escuchar en ese momento. Y aparte, Eh, Flavia, esa persona que aparece en nuestro universo buscando esa palabra no puede no tener que ver con nuestra historia. exacto. No puede no tener, o sea, yo tengo que mirar a cada consultante que viene a mi consultorio, vos tenés que mirar, lo haces Sí, seguramente a ese paciente que va a tu consultorio, consultante, como le digas, sí, y vos sabés que esa historia que esa persona te está trayendo no puede no estar en la tuya. no, Ese es el punto. Cuando yo tome conciencia de que esa historia que esa persona me está trayendo tiene que ver con la mía, el proceso de sanación es mucho más rápido. sí, Y vuelvo a lo de la dualidad y la unidad. O sea, cuando uno, el tema es acá el desde dónde hago lo que hago, desde dónde lo hago. Cuando yo le pongo esa conciencia, los resultados son otros. totalmente. Siempre. Sí, sí, creo que esa es la clave, y es la clave de, primero, poder conectar con el otro, de disfrutar lo que uno hace, porque desde donde lo hacemos también hace que para nosotros sea esto que vos decías al principio, un propósito, algo Mm, espiritual, algo que te llena el alma todos los días, que puede estar después el cansancio diario, la parte material, ¿no? Digamos, tengo hambre, tengo sueño, me quiero, humana, pero, sí. pero más allá de todo eso, termina el día y uno dice, bueno, lo hago desde un lugar que yo le encuentro un sentido. Eh, y eso hace que esto que vos decís, o sea, sea recíproco. La persona viene a buscarme a mí y yo encuentro en la persona también algo que a mí me Eso, genera digamos, tiene un sentido en mi vida y es parte de mi propósito. Y exacto. creo que por ahí también hay un mensaje para todos, ¿no? Que encontrar el propósito de cada uno hace que uno vive el día a día menos pesado, que uno lo viva con más gratitud, y eso va sanando también patrones. Entonces, que cada uno pueda encontrar ese propósito que lo trae acá, a este plano, es decir, ¿para qué vine? Lo que estoy haciendo realmente me genera un síntoma todos los días, o sea, me levanto cansado, tengo distensión abdominal, me duele la cabeza, llego a la noche agotado. Son todos pequeños síntomas que no necesitan ser un cáncer de mama, pero que me están Exacto, hablando de que estamos en el camino equivocado respecto a nuestro propósito, porque realmente cuando exacto. el cuerpo empieza a hablar tanto y hay malestares todo el tiempo, hay que revisar el propósito. ¿A qué vengo yo? ¿Qué es lo que quiero? Totalmente. Sí, quién soy y a qué vengo. Y cuando vivís desde esa verdad, desde quién estoy siendo, quién quiero ser, a qué me estoy dedicando el tiempo de mi vida, cuando Sí, alineas eso, conciencia, coherencia y alineación con tu verdadera identidad, no puede no manifestarse en la salud. claro. Es Yo creo esa que por ahí, coherencia. sí, más allá del cáncer de mama, más allá de cualquier enfermedad, pero para mí son condiciones, ¿no? No enfermedades que el cuerpo Exacto. manifiesta, el día a día nos da mucha información de lo que nos está pasando. Y acá hay algo muy típico de las mujeres, ¿no? Cuando las mujeres tenemos esa candidiasis, por ejemplo, que es esa alteración de la flora ginecológica,
Y muchas veces decís, estoy comiendo bien, estoy tomando la suplementación, tomo los probióticos, tomo esto, y sigo con el mismo síntoma. ¿Qué pasa con la emoción? ¿Qué es lo que no estás pudiendo resolver? ¿Dónde estás poniendo tu foco y que el cuerpo te Sí, como está todo síntoma. avisando que ahí no? Sí, exacto. Y a veces es un cambio de trabajo, a veces es un cambio de algo, de pareja, de lo que sea, que tiene Sí, que ver con eso. Entonces, nada, es hasta en lo más mínimo que nos puede pasar a sí, cualquier mujer todos los meses. Ok, prestémosle atención y para qué está sucediendo esto. Creo sí, que ese es el mensaje que me gustaría sí. que se lleven. No sé si quieres agregar algo más, ya me parece que estamos en tiempo. Sí, 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 estamos en tiempo. No, creo que el mensaje es el mismo, Flavia. Por eso me gustó el título también, más allá del diagnóstico. ¿Qué hay más allá? ¿No? ¿Qué hay más allá de cuando te dan ese diagnóstico, esa etiqueta, esa palabra? ¿En qué rol te ubicas con eso? Y verlo como una oportunidad. Esto es Sí, un punto de partida, ¿no? sí, ¿no? Como la predisposición genética, no es tu determinación, es tu punto de partida. Tenés un montón para hacer, tenés un montón en lo que apoyarte, ir a revisar para unirte, ¿no? a esta mirada de la medicina y poder colaborar desde tu lugar en el proceso de recuperar la salud. Sí, es eso. totalmente. Bueno, espero que nada, les haya sido útil. Cualquier cosa, estamos acá las dos para lo que sea. Quiero que, bueno, vos estás en Neuquén, Atiendo online, sí. atendés online a todo el A mundo. todas partes del mundo, sí. Así que, bueno, queda ahí después yo lo voy a subir esto, lo voy a poner en el Instagram y va a quedar el contacto de las dos, digamos, el Instagram tuyo también, porque me parece súper interesante lo que haces y por ahí mucha gente no tiene la herramienta, no la conoce. Y bueno, nada, me encantó tenerte acá. Ah, Eh, gracias. la verdad que esto era algo que, Gracias. como dije al principio, quería hace mucho. Así que bueno, Placer. vamos, vamos a unir fuerzas para esto, para que esto sea, el mensaje sea cada vez más grande. ¿Sí? Exacto. De eso se Bueno, trata. Gracias. Gracias, bueno, Flavia. Gracias a los todos los que saludamos estuvieron. Sí. a Que todos. tengan lindo Gracias, domingo. gracias por acompañarnos. Lindo domingo para todos. Chau, chau. Chau.